Hola mundo, Concha Seijas reportando desde Madrid. Son las 2:24 de la madrugada, 2:24 de la madrugada del sábado 10 de febrero de 2024. En el video anterior hablamos del programa económico de María Corina Machado. Ahora, una pregunta que yo me hice mucho en videos anteriores fue la siguiente, y el que me ha seguido la ha escuchado. Por cierto, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que no se pierdan estas entregas fabulosas sobre el proceso electoral Venezuela 2024. Una pregunta que yo me hacía insistentemente en estos videos era por qué María Corina decía que a Nicolás Maduro le convenía una transición pacífica. Le convenía aceptar las elecciones, dejarla ganar, no dejarla ganar, es que ella contra Maduro gana, de eso no cabe la menor duda. Y coordinar con ella una transición pacífica. Y entonces yo preguntaba, ¿y si no? Porque María Corina decía, le conviene a Maduro hacer una transición pacífica. Le conviene. Yo decía, pero ¿y si no la hace qué? ¿Qué le va a pasar? Bueno, ayer, como ya les dije, hace 24 horas o menos, estuve viendo entrevistas a María Corina, cosas que dice y que aparecen en YouTube, etcétera, ¿no? Bueno, María Corina, ante esta señora que está en un atril, bueno, que no me acuerdo, no sé de qué país es, ante esta periodista y ante otra gente, dijo algo importante. María Corina dijo que a Nicolás Maduro le conviene una transición ordenada y negociada. Esas son las palabras que utilizó, que escuché hace menos de 24 horas. Una transición ordenada y negociada. Antes la había llamado una transición pacífica, pues esas tres cosas, ordenada, negociada y pacífica. Entonces, dice María Corina, entonces yo me preguntaba, ¿y entonces qué? ¿Qué pasaría entonces? Que nos invadan los Estados Unidos. Cosa que ni yo misma me creo, pero bueno. María Corina ha dicho, ha desarrollado este punto, ¿no? María Corina dice que en este momento el chavismo en el poder, ha perdido casi toda su base social. Ha perdido su base social. Puede que las personas sigan inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero eso no quiere decir que sigan queriendo a Maduro o que no quieran un cambio. Ella ha dicho que en este momento es el momento más bajo del chavismo, donde Maduro ha perdido toda su base social. Bueno, esto es verdad. No sé cuánta base social le queda. No sé si es mucha o poca, pero lo que sí sé es que es el momento en los 25 años de chavismo donde el chavismo tiene la base social más restringida, la menor base social en su historia, gobernando Venezuela, en su historia desde 1999, cuando tomó posesión Chávez de la presidencia. Ciertamente el chavismo ha perdido muchísimas personas, muchísimos venezolanos que votaban por él. Es verdad que se ha erosionado muchísimo la base social del chavismo. También es cierto lo que Corina dice, lo que María Corina dice, que ella dice que los integrantes que están en la mitad del
de la pirámide del Partido Socialista Unido de Venezuela, algo así como los mandos medios del Partido Socialista Unido de Venezuela, muchos de ellos estarían dispuestos a votar por María Corina y no por Maduro. Cuando María Corina habla de los mandos medios, no me acuerdo cuál fue la palabra que usó, del Partido Socialista Unido de Venezuela, eso implica que ella lo está viendo como una pirámide. Es decir, que lo está viendo como un partido totalmente jerarquizado, militarizado, o sea, un partido donde no hay democracia, un partido político que funciona como una multinacional. Los de arriba deciden, los de abajo implementan, los del medio implementan y los de abajo obedecen. Y yo no sé cómo están en cuanto a democracia interna los demás partidos políticos venezolanos, pero evidentemente el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido internamente no democrático. No es un partido que haga primarias, no le vendría mal hacer unas primarias. Maduro debería enfrentarse a otros candidatos de su propio partido en unas primarias. ¿Qué candidatos podrían ser? Bueno, obviamente no Diosdado Cabello, ¿no? Por cierto, es uno de los principales dirigentes del PSV, junto con Adán Chávez. Maduro podría medirse, no sé, ¿ustedes creen que Rocinés Chávez o María Gabriela Chávez quieran ser candidatas? Bueno, el caso es que debería haber primarias dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero lo que pasa es que ese partido político, en el chavismo, la persona gobierna hasta que se muera. Solo cuando se muere pasa a haber otro candidato. Ha pasado con Chávez y es lo que se espera de Maduro, pero Maduro está sanote, ¿no? Es cierto que el chavismo ha perdido gran parte de su base social. Debo decir aquí que esto dice mucho de los venezolanos, ¿no? Porque yo no soy complaciente con los venezolanos. Los venezolanos, cuando no les va bien económicamente, cuando el Estado no les regala tanta comida como antes o todo lo que antes les regalaba, lo traicionan fácilmente. Lamentablemente el vulgo venezolano, el pueblo venezolano, no las élites, pero el pueblo venezolano es muy dado a la traición, ¿no? Si tú no le das lo que quiere, si tú no le consigues vivienda, trabajo, comida y todo eso gratis, pues te traiciona y se va con otro. Se lo hicieron a Pérez y se lo van a hacer a Maduro. Por otra parte, los gobiernos de Chávez lograron mantener la cohesión de la base chavista. Maduro no lo ha logrado porque Maduro no ha puesto su empeño en que Venezuela funcione. Con Chávez Venezuela funcionaba, mal que bien funcionaba. Con Maduro Venezuela ha caído, porque esto lo hizo Maduro y no Chávez, Venezuela ha caído en la ruina total y absoluta. En la ruina total y absoluta. Como dijo María Corina en uno de sus videos, o en uno de los videos que está colgado en YouTube, de los 140 países que han sido estudiados para saber dónde hay mayor calidad en la justicia, Venezuela ocupa el puesto 140. Es decir, no hay nada. La justicia está en manos de Maduro y el Congreso también, todo, la Asamblea, perdón. Por otra parte, el PIB venezolano ya no puede caer más, prácticamente cero. ¿Cómo va a caer más el Producto Interno Bruto si ya que no puede caer más? Bueno, entonces, esto es cierto. Esto es cierto. Entonces, ¿esto qué significa? Estamos hablando de, ¿te conviene negociar conmigo o te conviene una transición pacífica?
María Corina le dice eso para que él le dé la orden al Tribunal Supremo de Justicia para que la habilite políticamente y le permita ser candidata. Porque le conviene a Maduro, dice María Corina. Obviamente, si el TSJ habilita políticamente a María Corina y hay unas elecciones limpias y transparentes con vigilancia internacional, evidentemente María Corina gana. No hay ni que hacer encuestas. María Corina gana con el 85-90%. María Corina le gana a Nicolás. Ahora, después de que le gane, Nicolás tendría que admitir que ha sido derrotado y previamente habrán negociado. Ahora, vamos por partes. Vamos a suponer que el Tribunal Supremo habilita políticamente a María Corina y puede ser candidata. ¿Qué sistema se va a usar? O sea, ¿dónde se va a desarrollar el proceso electoral? Pues se va a desarrollar bajo el amparo del CNE, de la Comisión Nacional Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral está en manos de Maduro también, igual que el TSJ. El Consejo Nacional Electoral lo maneja Maduro a través de Jorge Rodríguez. Entonces habrá todo tipo de trampas, máquinas que funcionen mal, votos que desaparezcan, ¿no? Entonces, competir con Maduro, con ese Consejo Nacional Electoral, ese es un problema. Por allí ya tenemos un problema. Me gustaría que María Corina explicara cómo va a solventar eso, de ser habilitada. En cuanto a los observadores internacionales, bueno, ayer la Unión Europea declaró por unanimidad que si María Corina Machado no es la candidata de la oposición, la Unión Europea no será un observador internacional. Y además desconocerá los resultados de las elecciones, cualesquiera que estos sean. Es decir, la Unión Europea, creo que fue en Barbados, se comprometió a ser observador internacional si y solo si María Corina Machado es la candidata. Es decir, en ese momento en Barbados, la Unión Europea se comprometió a ser observador internacional si y solo si el candidato que triunfara en las primarias fuese el candidato de la oposición. María Corina triunfó en las primarias. Si María Corina no participa en las elecciones, no hay observación internacional por parte de la Unión Europea y además ya la Unión Europea ha dicho que no reconocerá las elecciones venezolanas si María Corina no es candidata. Ahí tiene un problema ya Maduro. Y hay más observadores internacionales que posiblemente vayan en la misma dirección. Ok, María Corina necesita ser habilitada. Primer punto, ¿no? ¿Por qué María Corina le dice a Maduro que le conviene negociar con ella? Bueno, ayer se vio alguna luz al respecto. Alguien, es decir, un periodista, le preguntó a María Corina, pero como siguió hablando, creo que María Corina no pudo responder esa pregunta o no quiso, no lo sé. Alguien le preguntó a María Corina, la pregunta que le hicieron a María Corina Machado, ¿usted le ofrecería a Nicolás Maduro alguna salida honrosa? Por ejemplo, le ofrecería que pudiese irse al exilio. Eso no fue respondido por María Corina porque la persona hizo más preguntas seguidas y bueno, no sé si quiere responderla o no quiere María Corina. Pero yo no había pensado en eso. María Corina puede ofrecerle a Maduro y por supuesto a la esposa un exilio honroso. Es decir, no ir a la cárcel y no ser juzgado. Ahora, las posibilidades de exilio que tiene Maduro son muy pocas. Una de ellas es Cuba,
pero Maduro está acostumbrado al dineral venezolano, a la buena vida venezolana. Y en Cuba ni siquiera la clase dirigente vive bien. El otro lugar era Rusia, pero Rusia ahora está en guerra y las cosas pueden haber cambiado. No creo que Maduro quiera irse a Irán, no le va a gustar. Turquía, la Unión Europea criticaría mucho a Turquía si le da asilo político a Maduro, pues Turquía se va a echar para atrás, no quiere problemas con la Unión Europea. A Corea del Norte no se va Maduro, entonces ¿a dónde se va a ir Maduro? A La Habana. O sea que lo tiene difícil Maduro porque ¿qué exilio le pueden ofrecer en cualquier país latinoamericano, exceptuando Nicaragua y Cuba? Y en Europa, pues no le darán asilo político, más bien lo aprenderán, ¿no? Y o lo devolverán a Venezuela para que sea juzgado o lo mandarán a la Corte Internacional de La Haya, ¿no? Pero bueno, eso podría ser una de los ofrecimientos, de las ofertas de María Corina en una negociación probable o posible, aunque no sabemos si eso será así. Podría ofrecérsele esa salida a Maduro y a Cilia. Pero María Corina también dijo en uno de los videos que vi ayer que el peor de todos y la peor basura de todas, esas son las palabras de María Corina más o menos, era Diosdado Cabello. Dijo peste de Diosdado Cabello y dijo tantas pestes que es obvio que Diosdado Cabello, María Corina no le va a ofrecer la salida del exilio. Entonces, sería bueno saber si la salida del exilio está en las negociaciones, que no hay negociaciones, pero pudiera haberlas si Maduro lo decide. Entonces la pregunta para María Corina sería, la salida del exilio, de darle una compensación a Maduro para que abandone el poder pacíficamente, ¿la salida del exilio está sobre la mesa o no está sobre la mesa? ¿Depende solo de María Corina y 20 Venezuela o depende de otros actores políticos, bien sea venezolanos o no, jurídicos o naturales? Eso es una pregunta. ¿La figura del exilio pactado está o no está en juego? Luego, ¿a quiénes María Corina le ofrecería un exilio pactado? A los que no le ofrezca exilio pactado como a Diosdado, que estoy segura que no se lo va a ofrecer, pues Diosdado tiene un problema. Y por eso Diosdado luchará con lo que sea, como sea, hasta con las armas, él mismo con las armas en la mano, para impedir que caiga el régimen, porque sería su caída. Y el ojo de Diosdado se lo tienen puesto desde distintas partes del mundo. Entonces, el régimen está en un problema. Está en su momento más bajo en cuanto a respaldos políticos y populares. El mundo entero está en su contra. ¿Qué salida pueden tener los chavistas? Salvo los tribunales, bien sea venezolanos, norteamericanos o el de La Haya. ¿Está la figura del exilio en juego, María Corina, para una posible negociación con Maduro? Ahora, tú dices que le conviene negociar, porque contigo pierde, y pierde estrepitosamente, ¿no? Le conviene habilitarte y negociar. Pero la negociación no solo depende de ti y de 20 Venezuela. Hay mucha gente que quiere apresar a Maduro. Hay mucha gente que quiere tenerlo en sus manos. Hay mucha gente que quiere ver a Maduro en la paila del infierno. No depende solo de 20 Venezuela y de María Corina. Por otra parte, si Maduro decide negociar y acepta un exilio
en un exilio pactado. Tampoco van a estar muy felices el resto de los dirigentes chavistas porque a ellos no se les va a ofrecer lo mismo. Y por ese lado Maduro tendría problemas también. Maduro tiene más problemas que el carajo. Porque lo que sí es cierto es que si este año, 2024, no hay unas elecciones limpias, transparentes, algo va a pasar. Esto no se sostiene ya. Y por supuesto la candidata tiene que ser María Corina, no solo porque ganó las primarias, sino porque es ella la que tiene que ser. Vamos a suponer que hay unas elecciones con un candidato que a Maduro le caiga bien y que sepa que no le va a ganar, o que si medio le gana, pues se puede hacer trampa, se pueden tirar algunos votos a la basura y tal para que Maduro gane. El mundo, y cuando digo el mundo me refiero sobre todo a Estados Unidos, la Unión Europea y a países como Chile, Argentina, la actual Argentina de Milei, Brasil incluso con Lula y otros, Petro, el mundo no se va a calar la patraña de que Maduro volvió a ganar las elecciones. Pudo ser posible hasta las anteriores elecciones, porque lamentablemente la oposición cometió el error de retirarse de las mismas. Pero esta vez no puede ser posible. Ni yo voy a aceptar otro candidato. Yo no voy a aceptar, por ahí nombró Maduro 7 peleles como posibles candidatos. Yo no acepto ninguno de esos candidatos. No lo acepto. 7 peleles que apenas se conocen y que son unos inservibles. Y que además dejan mucho que desear, ¿no? Para prestarse a semejante cosa. También es cierto que Maduro se va a quedar sin nadie a quien gobernar. Si no hay elecciones con María Corina como candidata y vuelve a ganar Maduro, ganar entre comillas, 2 millones más de venezolanos salen volando. Maduro se va a quedar con el país vacío. Tampoco le conviene. Por algo la Unión Soviética no dejaba salir a los rusos del país y Cuba no deja salir a los cubanos. Porque tienen que tener un pueblo al cual subyugar. Subyugar al Salto Ángel, al Ollantaytambo, a las matas de mango, eso no le sirve a ningún totalitario, ¿no? Entonces, aquí hay varias preguntas. La negociación del asilo está, ¿el exilio pactado de Maduro está en juego? ¿Se podría negociar? ¿Se podría negociar, qué sé yo, un tiempo en la cárcel determinado, pactado de antemano? ¿Se podría negociar, quitar la denuncia en La Haya y juzgarlo en Venezuela? ¿Qué es lo que se puede negociar, María Corina, para que te habilite? Por otra parte, tú necesitas los votos del exterior, de los venezolanos en el exterior. Yo tengo mi pasaporte venezolano vencido y tengo por ahí una cuenta bancaria con el pasaporte venezolano. Los demás son con mis documentos españoles. Tengo por ahí una cuenta. Tengo por ahí algún contrato con mi pasaporte venezolano vencido porque se han apiadado de mí, porque a veces se apiadan de los venezolanos, porque todo el mundo sabe en España que no nos renuevan el pasaporte. Entonces, para votar aquí, María Corina, necesitamos el pasaporte renovado. O que tú hagas posible que podamos votar con el pasaporte vencido, porque estamos en el 2024, las elecciones tienen que ser en 2024. Yo tengo el pasaporte vencido y no solamente yo. La cita para renovar el pasaporte en menos de 2 años no tarda. O sea que te dan la cita para dentro de 2 años si tienes suerte, si no son más. Además, luego te tienes que bajar de la mula antes de la cita y después de la cita también volverte a bajar de la mula. Por lo tanto, los que tenemos el pasaporte vencido y no tenemos cita, ya no nos da tiempo de que nos dé la cita el consulado ni la embajada y además, obviamente, no nos van a renovar el pasaporte en un año electoral. Por supuesto que no nos van a renovar el pasaporte en un año electoral. Y tienes que lograr
que los venezolanos podamos votar en el exterior con el pasaporte vencido. No sé si has pensado en eso, supongo que han pensado en todo. Tienes que lograr que podamos votar con el pasaporte vencido, porque no nos los van a renovar este año a nadie. Ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Chile, ni en Argentina, ni en el Congo. Nuestro pasaporte no va a ser renovado este año. Y tú lo sabes. Entonces, ¿cómo votamos? Y bueno, por otra parte, ok, vamos a suponer que te habilitan, tú ganas las elecciones, pero es que hay tanta gente con interés, o sea, hay tanta gente que lo perdería todo, incluso la libertad, al dejar, o sea, al salir el chavismo del poder, que tienes un problemón allí. Hay un montón de gente con empresas que funcionan con el dinero público. Y las personas que están detrás de esas empresas, los empresarios entre comillas, porque esos ni empresarios son, por ejemplo, recuerdo unos, en algún momento te diré los nombres, hay unos empresarios venezolanos que no son chavistas, pero montaron una empresa de deportes de riesgo y todos sus clientes son chavistas. Y resulta ser que estos empresarios incluso compraron una sentencia para robarle la patria potestad de una niña a su papá y compraron una sentencia en los tribunales. Entonces, son opositores, pero montan una empresa, sus clientes son chavistas, el nuevo riquismo chavista, y hasta compran sentencias, pero son opositores. Toda esa gente pierde. O sea, hay un gentío, incluyendo opositores, que tienen empresas en este momento en Venezuela que dependen del chavismo y que no quieren volver a ser pobres. Y esta gente, si desaparece el chavismo del poder, si el chavismo desaparece del poder, aunque sea solamente por un periodo electoral, pues pierden todo. Pierden sus empresas, pierden sus negocios sucios, porque están en compinchados. O sea, han utilizado el chavismo para montar negocios sucios. Son personas sin ideología política a las que Venezuela les importa un carajo. No les importa nada, lo único que les importa es el dinero. Y aunque son opositores y no distinguen el liberalismo del, qué sé yo, del franquismo, por decir alguna estupidez, no les conviene que Maduro salga del poder, porque tienen negocios con Maduro. O sea que estamos los opositores, los chavistas y todo un montón de gente, que puede ser 1 millón o 2 de personas, viviendo en connivencia con el chavismo madurista. Porque todo lo que hacen es a través de negocios que solamente el chavismo les va a permitir tener. Entonces, no solamente pierden poder los dirigentes políticos chavistas y pueden verse acusados de un gran número de delitos, sino que también hay opositores que no son chavistas, pero que están ganando dinero gracias al chavismo. Y bueno, ahí sigue las Fuerzas Armadas divididas, posiblemente si tú ganas las elecciones se dividirían. Bueno, el problema no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, entiendo que cuando tú dices que a Maduro le conviene una transición pacífica, ordenada, negociada, es porque podría disminuir, podrían ser menores las consecuencias para él si permite la transición pacífica que si no permite que tú seas candidata. Porque si tú no eres la candidata, si no hay, vamos a suponer, hay varios escenarios. Tú eres la candidata, ganas, hay una transición pacífica. Otro escenario, tú eres la candidata, no ganas porque el tipo hace elecciones sucias.
Otro escenario. Hay otra candidata o otro candidato. Y después está el escenario de que no hay elecciones. Bueno, el único escenario que el mundo va a aceptar es el escenario de Maduro contra María Corina, en unas elecciones limpias y con observadores internacionales de prestigio. Y bueno, que se sabe que son de fiar. Lo tienes difícil tú, María Corina, pero lo tiene difícil Maduro. ¿Qué pasaría si tú no eres la candidata? ¿Qué reacciones habría en el mundo? Bueno, endurecer los castigos económicos, pero eso no es suficiente. ¿Qué pasaría? Bueno, es una incógnita. Lo que pasaría si tú no eres la candidata, o lo que pasaría si no hay elecciones en el 24, o lo que pasaría si el candidato es otro. Todo es una gran incógnita. Ahora, si tú eres la candidata y las elecciones son limpias, por supuesto que tú ganas, por goleada. Bueno, ¿entenderá Maduro que le conviene negociar contigo de forma ordenada y pacífica? Pero lo que más me interesa saber es qué se le puede ofrecer a Maduro, además del exilio, digamos, pactado. ¿Qué le vas a ofrecer a Maduro? ¿Qué le están ofreciendo? Creo que todavía no has hablado con él y te preguntaron si te atreverías a hablar con él personalmente. Creo que dijiste que sí. Bueno, dejo eso sobre la mesa. Nos vemos.